Bienvenidos de nuevo a UN News. El día de hoy comenzamos con la noticia de una nueva disputa territorial entre China y Filipinas. Según nuestros informes, barcos de Filipinas han ingresado a aguas que China considera son suyas. Esto ha generado tensiones entre ambos países. Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó su rechazo a la incursión de los barcos filipinos en aguas del arrecife Ren-Ai, por su parte, la Guardia Costera Filipina señaló que dos de los guardacostas chinos interceptaron a sus buques que se encontraban en las proximidades del atolón Anjunggin, mostrando tácticas agresivas. A continuación, les compartiremos más detalles de lo sucedido. Para ello tenemos a nuestro reportero Oscar en el lugar de los hechos. Adelante, Oscar, tienes la palabra. Así es, Daniel. Los filipinos aseguran que un barco chino utilizó un láser contra su guardia costera. Según Manila, los guardacostas chinos utilizaron un dispositivo láser, probablemente de uso militar, con el que cegaron a los tripulantes de una embarcación filipina, también de guardacostas. Además, el barco chino habría maniobrado peligrosamente cerca de la embarcación filipina a menos de 137 metros de distancia, impidiendo a los guardacostas filipinos acercarse al atolón de Anjunggin, ocupado por Manila. Este nuevo incidente se produjo en aguas del mar de China Meridional, alrededor del atolón de Anjunggin, que Filipinas ocupa y a menos de 200 millas de la costa occidental de Palawan, al suroeste del archipiélago y dentro del área exclusiva de Filipinas. Cabe resaltar que esta distancia de 200 millas náuticas es el límite establecido por la ONU para determinar el área donde se ejerce derecho de jurisdicción y soberanía marítima de los estados, según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. La denuncia llega en un momento delicado, una semana después de que Filipinas y Estados Unidos firmaran un acuerdo que garantiza al país norteamericano el acceso de sus tropas norteamericanas a cuatro bases militares estratégicas de Filipinas. China y Filipinas mantienen un conflicto sobre las islas y atolones del mar de China Meridional, que Pekín reclama casi en su totalidad por razones históricas. Gracias por el reportaje, Oscar. Bien, a continuación traeremos a tres expertos en el derecho internacional para que nos hagan un análisis sobre la gravedad de estos asuntos. Bienvenidos. Para comprender las acciones de China siempre vale la pena resaltar el importante papel que tiene para el comercio el mar de China Meridional, razón por la que se han dado por décadas disputas entre Vietnam, Filipinas, China, Malasia, entre otros. El reclamo por la soberanía marítima entre Filipinas y China comienza en la década de 1970 y ha tenido algunos picos desde entonces. Un factor que tensiona esta relación sin duda es la cercanía entre Filipinas y Estados Unidos, particularmente en este momento en el que se está negociando la instalación de bases militares norteamericanas dentro del territorio filipino. Una eventual modernización de la flota militar filipina o acuerdos como el EDCA incrementan las provocaciones entre ambos países y rompen con los intentos bilaterales de poder resolver de esto de una manera más diplomática. Este acuerdo por el que se le permite a Estados Unidos construir las bases militares fue firmado en el 2014 y constitucionalizado en el 2016, mismo año en el que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en el litigio interpuesto unilateralmente por este país, en el cual denunciaba la violación a su soberanía por parte de China en acciones presentadas los últimos años cada vez con mayor frecuencia que obstaculizaban la circulación, exploración y abastecimiento de los filipinos en sus territorios. En dicho litigio, China no se presentó ante la Corte. Sin embargo, sí respondió con los argumentos históricos que en reiteradas ocasiones ha presentado y que no se consideran como válidos dentro del derecho internacional, principalmente porque no cumplen con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además de las acciones recientes, el gigante asiático optó por desconocer el fallo y ha adelantado operaciones de dragado, convirtiendo los bancos de arena en islas dotadas de aeródromos, puertos y faros, lo cual pone en riesgo el 30% del comercio marítimo filipino e incluso su seguridad. A pesar de la favorabilidad jurídica que tiene Manila en este escenario, no es claro de qué manera se hará cumplir el fallo, ni cómo podrá ser reparado el país en caso de que las hostilidades continúen en aumento. Gracias, Esperanza. Ahora, ¿qué nos puedes contar tú, Nicolás? Hola, Daniel. Bien, la realidad geopolítica excede los preceptos establecidos en el derecho internacional. De hecho, el acatamiento de un fallo de la Corte Internacional de Justicia no es un proceso tan orgánico y fluido como lo imaginamos. En otras palabras, si bien Filipinas efectivamente ganó la demanda interpuesta,
un fallo, por cierto, inapelable, pero desacatado por China, ¿cuáles son sus maniobras posibles lejos de la jurisprudencia? Por un lado, Filipinas, haciendo uso de los artículos 34 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas, puede recurrir al Consejo de Seguridad como máximo organismo para que garantice el cumplimiento del fallo. En mi opinión, el Consejo solo se limitará a instar a ambas partes a llevar una negociación pacífica, pues, en caso de proponer algún tipo de embargo o sanción política, China ejercerá su derecho al veto como miembro permanente. Por otro lado, la negociación pacífica se ve bastante perdida en el horizonte. El anterior presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, propendía hacia la salida pacífica. No obstante, el actual presidente, Ferdinand Marcos, no sigue este camino. Sus acercamientos con el gobierno de Biden han generado recelo en Pekín, pues recordemos que esta no es una disputa simplemente por el control de unas islas. De hecho, está en juego la extracción petrolera de la zona, así como el control de la mayor parte de las rutas comerciales del sudeste asiático. Perfecto, gracias Nicolás. Finalmente me gustaría escuchar a María para que nos concluyera un poco sobre cómo debemos interpretar esta situación. En definitiva, a pesar de que el fallo de 2016 es vinculante, no tiene poder ejecutivo, lo que evidencia el choque entre jurisprudencia, lo formal y la realidad de las voluntades políticas que están respaldadas por fuerza militar. Será este un nuevo capítulo geopolítico en el que potencias se encubren bajo discursos de libertad internacional, soberanía nacional o derechos territoriales históricos para crear una guerra que en realidad es por recursos naturales y comerciales. ¿Qué más rango de acción real tiene el derecho internacional más allá de señalar las omisiones y transgresiones y rechazarlas públicamente? ¿Hasta dónde su deber es hacer respetar las soberanías nacionales y cuáles son sus matices y límites allí? ¿Cuál es su papel ante una posible guerra entre potencias? Estas son algunas de las preguntas que debe hacerse la comunidad internacional. Muchas gracias por sintonizar su canal favorito UN News y nos vemos hasta la próxima.